Bueno, Decio, gracias por estar con nosotros. Ahí te habilité el micrófono. Es un gusto tenerte. Sabes que te queremos, te sentimos parte de nuestra iglesia, así que más que contentos de poder nuevamente estar con nosotros, esta vez con la palabra de Dios. Así que bueno, que Dios te bendiga. Vamos a tener un momento de oración, ¿les parece? Y me encantaría que Ángelo, si quieres ser, que Ángelo Regio, nos quieres guiar en oración en este momento. Un pastor presbiteriano va a predicar y nos va a guiar en este momento de oración un diácono, creo que anciano presbiteriano, así que una bendición. Ah, está bien, está bien. La oración llega más directa. Va a llegar más directo. En este Oramos. momento yo estoy un poco bautisteriano, un poco acá, un Ah, poco sí, allá. estamos ahí todos. Bueno, gloria a Dios. Señor nuestro Dios, te agradecemos por la oportunidad de escuchar tu palabra y te pedimos tu orientación para que tu servo pueda hablar a nosotros, a nuestro corazón y nos ayude para entender y poner en práctica lo que tu palabra nos dice. Oramos en nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, como me dieron la libertad de elegir, me están escuchando bien, supongo, de elegir el tema, pues en las últimas semanas me han estado invitando a predicar domingos y otros momentos de temas relacionados con la época que nos toca vivir. Y uno de esos temas se basa en la primera carta de Pedro. Si conocen esa carta y si no la conocen, pues les invitaría que en algún momento de la semana la lean, no es muy larga. Pero en esa carta aparece la palabra ansiedad o angustia, inquietud, preocupación 22 veces, 22 veces. La palabra griega es la misma, pero las versiones tienen diferentes sinónimos, como los que les acabo de indicar. Y de acuerdo con los especialistas y los que estudian la Biblia de manera estadística, señalan que aunque es una carta pequeña, esa carta contiene el 25% de todas las citas sobre el tema de la angustia, lo cual nos indica que Primera de Pedro se escribe en un contexto de una situación extrema, como podríamos decir, se vive ahora el mundo y dentro del mundo pues hay países y hay comunidades que sufren más y algunas de las comunidades las sufren no porque se exponen por cuenta propia, sino por la situación de abandono, de marginación, de injusticia muchas veces. Bueno, varios textos allí hablan de cómo enfrentar esa situación, pero hay un texto especial que se encuentra en 1 Pedro 5:7, muy cortito, y que en pocas palabras dice, bueno, en medio de todo este dolor, ansiedad, preocupación, dice, echen toda ansiedad sobre Dios. Es lo que dice ese versículo. Echen toda ansiedad sobre Dios. Literalmente es echar, ¿verdad? Tirar encima. Aquí te tiramos nuestra ansiedad, Señor. Agárrala. Y eso me hace pensar en un pasaje en el Nuevo Testamento que se encuentra en Mateo 6, el famoso texto sobre las preocupaciones. Y al final, después de hablar de por qué debemos o no, sobre todo no debemos preocuparnos, dice así, y cito la TLA, la traducción en lenguaje actual, lo más importante es que reconozcan a Dios como único Rey y que hagan lo que Él les pide. Dios les dará a su tiempo todo lo que necesiten. Así que no se preocupen por lo que pasará mañana. Y ya tendrán tiempo para eso. Recuerden
que ya tenemos bastantes problemas con los problemas de cada día. Entonces, en los tiempos que ahora nos toca vivir, que es la pandemia causada por el COVID-19, esa ansiedad de la que habla 1 de Pedro 5:7 tiene más cercanía con el miedo que con las tentaciones de la vida cotidiana, sin excluirlas necesariamente. La verdadera vida cristiana, el espacio donde se puede dar esa vida, de acuerdo con este texto, debe de estar libre de temor y de las preocupaciones de toda índole. Fíjense, este es el desafío. Es librarse de esas tentaciones, de esas preocupaciones, de esas ansiedades. Y de allí estas cartas, estos textos, o lo que dice 1 de Juan 4:18, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Son en realidad desafíos, consejos bastante radicales. Como radical en muchos contextos es el temor, la ansiedad, las preocupaciones. Entonces, a mayor desafío por los problemas que nos rodean, mayor el énfasis de la palabra de Dios en lidiar de una manera radical con eso. No es que nos expongamos, no estoy hablando de no tener temor por simplemente ese espíritu de a mí no me va a pasar nada, etcétera, sino de saber dónde dirigir las angustias. La verdad es que vivimos en un mundo lleno de temor, como que a los grandes poderosos de este mundo, para lograr lo que quieren, en lugar de animarlos a animar a la gente y a la población a surgir, le meten miedo. Y pareciera que vivimos metidos en el ambiente del temor y que no vivimos un solo momento totalmente libre de miedos. Cuando pensamos, hablamos, actuamos o tenemos algún tipo de reacción, se diría que el miedo se nos hace siempre presente. Una omnipresencia que somos incapaces de sacudirnos de encima. A menudo, el miedo ha penetrado en nuestro interior tan profundamente que controla, seamos conscientes o no, la mayoría de nuestras acciones y decisiones. Pensemos por un momento las veces que familiares, amigos, otros conocidos nos dicen alguna terrible palabra de peligro, de devastador, de lo peligrosísimo que es este virus, y sobre todo, por ejemplo, aquí en Costa Rica, la presencia o la libertad o lo que sea de que entren extranjeros, y normalmente en mente tienen a los nicaragüenses, y que pasan aquí y nos destruyan toda esta burbuja de protección y paz que vive esta Suiza centroamericana. Hay mucha gente aquí en Costa Rica, especialmente las que viven en las fronteras, preocupadas y con ese temor y miedo. A eso se suman los memes y los chistes que están por todos lados. Yo no puedo evitar que en los grupos en los que estoy, a veces de iglesia, entren ese tipo de cosas que a mucha gente, en lugar de ayudarlos a pasar bien el tiempo, les agregan mayor cantidad de temor, de angustia y de miedo. Sin olvidar sermones y reflexiones que se están escuchando y que nos agrandan los miedos al recordarnos al Dios vengador. ¿Cuántos predicadores y predicadoras están diciendo que lo que está pasando es porque Dios está castigándonos por nuestras faltas y pecados? Algunas veces ellos lo hacen para agrandar sus bolsillos de gracia, según lo que dicen ellos, ¿verdad? O cuando nos dicen que se acerca el fin del mundo y que la pandemia es una de las plagas apocalípticas profetizadas. El temor de que esto nunca termine
está en el ambiente, especialmente para personas y familias cuyas entradas económicas, trabajo, se ha perdido, se ha reducido, y el temor entonces de que no haya con qué alimentar a la familia o protegerlos en caso de alguna enfermedad. Entonces debemos de reconocer con honestidad que experiencias como esta, la de la pandemia, nos produce inseguridad, ansiedad y en momentos miedo, temor. ¿Debo o no debo salir a la calle? ¿Debo o no comprar suficiente alcohol o tapabocas o gel u otros objetos y sustancias? Quienes trabajan como pastores están preocupados y deseosos de que se abran los templos precisamente porque es su manera de sobrevivir y vivir con los salarios. Hay mucha razón por la cual la gente entra en ansiedad, en miedos y a veces hasta en los extremos de pavor que les hacen tomar acciones no pensadas. Nuestro versículo nos ofrece una clara y certera respuesta. Echa toda tu ansiedad sobre Dios. No sobre el gobierno, no sobre los bancos o el, entre comillas, tío rico, sino sobre Dios. De acuerdo con este texto y otros más en la Biblia, la solución no viene por dejar a la deriva las ansiedades o problemas o guardarlas en el fondo del baúl de toda experiencia negativa y peligrosa. No, la solución es clara, es contundente, es concreta. Échala sobre Dios. Líbrate del temor. Esa es la primera solución para vencer las ansiedades, angustias y miedos. La segunda, aunque parece contradecir la primera, consiste en no evitar el dolor y el sufrimiento. Repito, no evitar el dolor y el sufrimiento. Nuestra sociedad y cultura hace todo lo posible por mantener separadas la alegría y la tristeza. Se nos vende la idea de que se debe de evitar a toda costa el dolor y el sufrimiento, pero en el Evangelio de Cristo, la enseñanza de la palabra dice que eso no es así y no debería ser así. Jesús, cuando se refiere a su muerte redentora, a su sufrimiento en la cruz, manifiesta el valor del contraste alegría-sufrimiento. Fíjense estos textos. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá. El que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Otro texto. Entonces él les dijo, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. No es necesario, no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. O este texto de Juan 16:21. Cuando una mujer va a dar a luz, se aflige porque le ha llegado la hora. Pero después que nace la criatura, se olvida del dolor a causa de la alegría de que haya nacido un nuevo ser en este mundo. Dolor, angustia, alegría, celebración. Para Jesús, la cruz es un símbolo de muerte y de vida, de sufrimiento y de alegría, de dolor y de solidaridad con los demás. Las lágrimas de dolor y las lágrimas de alegría no deberían de estar tan separadas. La presencia de este dúo es producto del amor, de la compasión, de aceptar en algunos de nosotros, en algunas situaciones, la presencia de ese dúo de amor, de comprensión y de aceptar el sufrimiento para que a través de nuestro sufrimiento otras celebren la vida. Y esto me trae a un pequeño relato o anécdota de su vida de este gran espiritualista ya con el Señor, Henry Nouwen, de Holanda. Él cuenta que al final de la Segunda Guerra Mundial,
la parte de Holanda en la que vivía permanecía aislada y mucha gente, muchas familias empezaron a literalmente morir de hambre. Él todavía era un adolescente y en esos días su papá le regaló una cabrita que se llamaba Walteria. Él llegó a amar a Walteria como nada en el mundo en esos momentos de mucha angustia. Llegó a querer tanto a su cabrita que todo el día estaba preocupado de ellos con la comida, el agua, las caminatas, el juego, su corral. Pero un día, cuando entró al garaje, a la cochera, no estaba Walteria. La habían robado. La habían robado. Y dice así él, y cito sus palabras: no recuerdo haber llorado nunca con tanta vehemencia y tanto tiempo. Sollozaba y gritaba de dolor. Mi padre y mi madre no sabían qué hacer para consolarme. Pero, pasado el tiempo, descubrí que esa fue mi primera lección sobre amor, sobre añoranza. Pasó el tiempo hasta que un día, por fin su padre le dijo que había sido el jardinero quien había robado a Walteria y le había tenido que sacrificar para alimentar a su familia que moría de hambre. Pero a pesar de eso y del sufrimiento de su hijo, jamás le dijo nada negativo, ni acosó, ni echó en cara el robo que había hecho el jardinero. Llegado el momento, dice Nawan, él llegó a la conclusión de que su padre y Walteria le habían enseñado la dura lección de la compasión. Se sufre y se comparte hasta con el enemigo por su necesidad de felicidad, de vida, por compasión y por amor. Alguien sufre para alegría del otro, para alegría de la otra. Y cuando eso ocurre y hay amor, también el que se sacrifica celebra con alegría la vida. Cuando regresamos a primera de Pedro y recordamos nuestro versículo, y recordamos que se da en ese contexto de mucho dolor y prueba, tenemos que notar a quienes les escribe el autor esta carta y nos damos cuenta que prácticamente los receptores de esta carta eran gente desplazada de sus comunidades de origen, de países o grupos conquistados por la Roma de esa época, y que por esclavitud, por necesidad de trabajo, por el peligro que podía tener su vida si se quedaban ellos y su familia, tuvieron que emigrar a tierra extraña y vivir una situación también de vulnerabilidad y zozobra. Abrumados ante situaciones que los sobrepasaban, el consejo del Señor fue que ya hemos dado una y otra vez. Echen su carga sobre mí, esa carga de dolor y de angustia. Ya Jesús en vida aquí en la tierra lo había hecho con sus discípulos en momentos de peligro y miedo. ¿Se acuerdan ustedes cuando estaban ellos solos en la barca y viene una tormenta y empieza el viento, el ruido, las olas, y no está Jesús con ellos y empiezan a temer? Y de repente ven una sombra para mayor temor de ellos y era Jesús que se acercaba, pero pudieron escuchar su voz que les dijo: no tengan miedo, no tengan miedo, yo soy, no teman. Este y otros actos de parte de Dios son muestras profundas de ese amor de Dios, pero un Dios que es comunitario. O sea, la acción de Dios para nosotros no solamente es protegernos del dolor, sino enseñar el valor de la comunidad. El Dios trino forma comunidad para enseñarnos a que el dolor es menos fuerte, la ansiedad y el peligro es menos fuerte cuando estamos en comunidad. Y por eso voy a terminar
citando 3 textos de Juan 15, el famoso texto de la vid verdadera, que hablan de cómo entrar en esta comunidad, tanto divina como humana, de protección comunitaria, de aprender las lecciones de lo que significa echar toda la ansiedad en el Señor. Fíjense que dice Juan 15:4. Este es un llamado a la intimidad, a hacer comunidad. Si ustedes se mantienen unidos a mí, yo me mantendré unido a ustedes. Ya saben que una rama no puede producir uvas si no se mantiene unida a la planta. Del mismo modo, ustedes no podrán hacer nada si no se mantienen unidos a mí. Segunda enseñanza, segundo desafío, una llamada a la fecundidad, es decir, a dar frutos. Juan 15:5. El discípulo que se mantiene unido a mí y con quien yo me mantengo unido es como una rama que da mucho fruto. Pero si uno de ustedes se separa de mí, no podrá hacer nada. Y finalmente, el gozo fecundo, la alegría de estar unido con Dios, con el Dios Trino y con la comunidad. 15:11. Les hablo así para que su alegría se alegren conmigo y su alegría sea completa. Qué esperanza más linda. Que el Señor nos bendiga. Gracias. Dios te bendiga, Edesio. Gracias por estas palabras tan importantes, esta reflexión tan importante.